Las reivindicaciones de las mujeres no son para las mujeres. Fundado sobre la cooperación social. La lucha de las mujeres es una lucha para la humanidad. ¿Es nuestro erotismo un erotismo de segunda categoría? Lo que cuesta encontrarse con uno. ¿Cómo puedo con el mundo? Me pregunto. Levantando la mirada, afilando la palabra, siento más, hago más por mí y por los demás. El poder de nosotras. Hola, estamos al aire. Qué lindo estar acá de nuevo con ustedes, entre nosotras. Este es nuestro 7º episodio y hoy vamos a entrevistar a guardianas del origen. Las tenemos entregadas. Bueno, soy Fabi Villalba y me encuentran en las redes como fabivillalba.tantra. Soy Dalilia Ipay Fuxman y me encuentran en las redes como ternura.molotov. Soy Amparo y me encuentran en las redes como Guardianas del Origen. Soy Marian, de Guardianas del Origen. En las redes también. Y en la vida. Y en la vida. Bueno, de eso queremos hablar. De la vida y de Guardianas del Origen. De eso queremos saber. Estuvimos asistidas por Ayla, mi ChatGPT, que las estudió. Me asusté un poco. Nos estudió, nos pasaste por el filtro. Las pasé por el filtro. En la época. Las pasé por el filtro, les dije, estudialas, fíjate, su página, Instagram, todo lo que encuentres de ellas y además cruzalo con el poder de nosotras. Así que nos ayudó y después nosotras. Anota, Amparito. ¿Cómo hacer? No, le digo a ella directamente que lo haga, no puedo creer. Gracias por hacer eso vos. Bueno, y la primera pregunta es, ¿cómo se conocieron? Se conocieron bailando y nos gustaría mucho saber cómo ese espacio se fue transformando en una escuela y en cuidado mutuo entre ustedes. ¿Quieres empezar? Bueno, empiezo la parte de bailando, que justo la recordábamos recién y la recordamos siempre, que nos reúne una gran maestra que es común para las dos como gran maestra, que es la negra Ceci Benavides, que el otro día tuve la oportunidad de presentársela a Dali, y que ella, su lenguaje es danza afro de orillas, y también otros ritmos dentro de la danza afro. Uno de ellos es nuestra gran maestra de lo que ayer bailamos, Palo. Así que, bueno, nada, eso, la negra también fue increíble su militancia en las calles, llevando esos colectivos afros con 2 ensayos a construir un relato alrededor de los detenidos desaparecidos los 24 de marzo, Día de la Memoria. Entonces tenía esas convocatorias masivas a ensayos y a poner el cuerpo en la calle, a hacer como esta cosa baiana de bloco de cuerpos contando una historia a partir del lenguaje de danza de orillas. Y así nos conocimos con Mariana. Sí. 20 años. 20 años, recién lo decíamos, sacábamos las cuentas. Ayer tuvimos un ensayo en el que bailábamos y cuando me la encontré a Ampi en el medio de esa exploración de la danza a partir de este ritmo, la vi y fue como un flashback de 20 años atrás verla. Y en ese tiempo, cuando empezamos a bailar en los espacios de la negra, que yo siento que la negra Cecilia, una de las cosas que me enseñó, o nos enseñó, porque creo que es mutuo, es sostener un espacio cohesivamente, ¿no? Como darle una identidad colectiva. O sea, que obviamente emanaba de la fuerza que ella trae, del compromiso con su arte y su pedagogía, pero a la vez dándole lugar
a todas las demás personas de que aparezcan, que se manifiesten. Y que ese arte no sea un arte encriptado, ¿no? Que dialogue todo el tiempo con lo social. Y sobre todo, como también rendir homenaje a qué era lo que nos estaba inspirando, ¿no? Entonces, ese fue toda una escuela, esos años. Pensaba también que la negra es nuestra Big Mama. Sí. De hecho, actualmente es la directora del IVA, Instituto Vocacional de Arte, Educación por el Arte, que es donde van nuestros hijes de esta comunidad guardianas territorial. Es un camino que elegimos para la crianza y es un lugar, un refugio y un espacio de aprendizaje a través del arte de esta vida, este mundo, esta realidad que es crecer, devenir adulto. Adultes, adultas, y también pensaba que esto de hacer escuela, con la negra hacíamos escuela. Era uno de los primeros proyectos con la negra, era sostener talleres, escuelas. Yo siempre me puse muy al servicio ahí de la asistencia, de que todo eso florezca. Bueno, y ellas lo sostuvieron estos 20 años también, o sea, hoy seguimos yendo a los 24 de marzo, la convocatoria existe, sépanlo, a quienes les gusta bailar, que ese es un gran espacio también para lo que fue pasando en estos 20 años, que fue cómo nos movemos entre nosotras, aprender a movernos entre nosotras. Sí, en esa clave también nos preguntábamos cómo se profundiza ese primer encuentro en términos después ustedes construir lo que es Guardianas del Origen como esa escuela de dulas feministas con una visión política, territorial, espiritual. Bueno, el capítulo 2 fue maternidades. Maternidades, porque éramos muy jóvenes, hace 20 años, y no era nuestro métier la maternidad. Y lo cierto es que cuando yo empiezo a gestar a Gaia, hace 13 años de esto, estoy en viaje, estoy en Venezuela, y ahí empieza mi gestación con Gaia. Y desde allá, desde Isla Margarita, me encierro ese primer trimestre a investigar todo lo relacionado con un parto. A mí me movía, no entendía, no asimilaba el hecho de la episiotomía, porque como venía conectada, o sea, la negra también en esto, y yo cuento que a mí bailar me salvó, la danza me salvó, y la negra fue no solo la maestra de un lenguaje, sino inspiración de ese cuerpo, de esa fortaleza, de ese ser aguerrida. Entonces también tuve otras inspiraciones maestras en esto del cuidar el cuerpo. Una de ellas, la pareja de mi papá, Berta, querida, que me decía, este cuerpo tiene que durar 80 años. Entonces no concebía el hecho de cortar y coser, porque nunca tampoco me habían cosido. Y soy como impresionable en esos sentidos, en lo mío propio, ¿no? Y bueno, y esa motivación llevó a que yo desde Venezuela organice todo un parto en domicilio en Buenos Aires. Volví a la madre, estaba hace mucho tiempo viajando. Y de hecho el regreso también fue el aprendizaje, porque tenía como muchos temores de bajar por tierra gestando todos los males que podían acontecer en el medio, fantasías, palabras, ideas introyectadas. Y bueno, bajé por tierra, Amazonas, barquito, gestando. Nunca fui más feliz en mi vida y me di cuenta que no necesitaba nada. Y entonces ahí construyo ese primer parto planificado en domicilio que fue revelador, revolucionario. Bueno, en ese sentido también recordar a el paso de Carla Conte por este proyecto que llevamos adelante juntas. También ella, ¿no? Haciendo esto mismo a 15 años atrás. Y bueno, y después en eso, ¿no? Un poco Marian me contacta inspirada en un deseo similar.
Pensaba, me acordaba recién que mientras vos estabas viajando, y yo ya tenía a mi hija mayor, Vera, y trabajaba produciendo unos festivales de música y danzas de raíz afro en el Conex, los Pacumbirí. Ampi tenía un grupo de danza que se llamaba Alquimia, y yo tenía mucho deseo de que ese grupo de danza, organizado por mujeres que habían sido también parte de esas aulas que yo había compartido, formen parte de este festival, y entonces las convoco, pero Ampi no estaba de viaje. Entonces vinieron sus compañeras de ese momento. Y en ese tiempo que ella ya había tenido a Gaia era muy bebita, todavía no tenía ni un año, yo empiezo a gestar a mi segunda hija, a Maite, y estábamos en una isla del Delta en un fin de semana con unas amigas, y yo cuento un poco que estaba gestando nuevamente y que tenía ganas de planificar un parto en casa. Y entonces una de ellas me dice, ¿por qué no la contactas a Ampi? Yo digo, sí. Entonces le escribo. Hacía un montón que no nos cruzábamos. Igual yo la veía en el Facebook en su viaje. Facebook. Y en ese momento para mí tener un Facebook era un montón. Un montón. Claro. Yo tenía Facebook porque estaba en viaje. Claro. Tremendo. Y bueno, y entonces la contacto y nos encontramos. Vino a mi casa en un departamentito que vivíamos en Constitución, y nos encontramos, y entonces ella estaba iniciando este camino como dula, y entonces me propuso acompañarme, además de acercarme a quien había sido su partera. Y yo me tomé un tiempo de reflexionar sobre esta experiencia del ser acompañada. Primero de reflexionar alrededor de lo que implicaba un parto en casa, cosa que ya estaba saldada esa decisión, pero un poco, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Y a la vez de, bueno, ¿qué implica que una otra, que no es la partera, me acompaña? ¿No? ¿Qué es? Y en un momento de fragilidad en términos de la constitución de ese equipo y también de la exploración de poder decir, bueno, sí, yo deseo ser acompañada, ser sostenida, tal vez de otra manera. ¿Cómo es? ¿Qué es? Y entonces ahí le dije que quería que me acompañe, después de ese encuentro que habíamos tenido. Y bueno, y vino ese parto de Maite. Ese fue el primer parto juntas. El primer parto juntas que Ampi acompañaba, y que aparte lo acompañaba siendo dula en esta experiencia iniciática, y con una bebé muy chiquita, que era Gaia, o sea que dejaba a su bebé por primera vez en un tiempo indeterminado. Sí, siempre me gusta contar ahí que esto de ofrecerse, ¿no? También pienso en esta frase de Fito, yo vengo a ofrecer mi corazón, como ese gesto, por supuesto de modo voluntario. Yo tenía muchos deseos después del parto de Gaia, de mi parto, del nacimiento de Gaia, de acompañar no solo maternidades, sino partos, nacimientos. O sea, estaba decidida porque había descubierto que sí se puede, o sea, se podía todo lo que yo, no sé si lo que me había imaginado en términos positivos, pero sí lo que me había imaginado, lo que no quería, o sea, donde no quería pasar, sí podía no pasar. Entonces yo me ofrecí en ese momento a ser dula de 3 mujeres voluntariamente. Y bueno, y la primera que pudo recibir eso fue Marian, y yo siento como una enorme gratitud ahí, porque en algún punto esa aceptación de mi corazón fue lo que a mí me pare dula en ese parto. Y creo que como hay algo de esa ecuación que hace que nosotras podamos sostener hasta el día de hoy todo lo que sostenemos, que es una escuela hoy, pero que pasó por distintas instancias antes de devenir escuela.
porque fuimos aprendizas las dos juntas, mucho. O sea, hacer escuela para nosotras fue aprender de la experiencia real, de eso que no estaba escrito, de esos relatos que el mundo no aloja para nosotras. Bueno, fue ponerle el cuerpo con todas nuestra, bueno, voy a decir percepción, ¿no? Pero vulnerabilidades, potencialidades, creatividad, paciencia. Bueno, otra cosa que nos dimos cuenta en los 13 años es que somos las dos lunas en Libra. Eso lo queremos decir. Eso lo queremos decir porque organiza mucho nuestro ser hijas y también esta balanza, esta doble balanza, que creo que es algo de lo que trabajamos, ¿no? Como algo de un equilibrio en esta dupla, con esta doble balanza. Que también nos mueve la injusticia, que usamos esa palabra porque no tenemos otra, pero digo como esa necesidad de equilibrar las balanzas frente a al desequilibrio. Para mí es como lo que se forja en ese vínculo que vos decías, ¿no? De abrir el corazón y de que otra lo reciba, como de que otra también te permita acompañarla y ser testiga de esos procesos tan íntimos. Para mí ahí se forja algo muy profundo del vínculo entre nosotras, ¿no? Que digo, bueno, después de eso todo lo que pudieron construir también. Sí, construir y no destruir. Total. Sí, sostener. ¿Y cómo se asumieron feministas o escuela de dulas feministas? ¿Cuándo? ¿O ya eran? Ahí tenemos dos caminos, ¿no? Contá tu Sí. camino como socióloga especializada. Socióloga. Mira, yo creo que hay algo de ese vínculo que se construyó, que construimos entre nosotras, que una de las llaves, de las buenas llaves que hemos consolidado son las buenas preguntas, ¿no? Al día siguiente de ese parto, que Ampi me acompaña, ella viene a mi casa, después de toda una secuencia de un parto donde había habido un alumbramiento bastante prolongado para los tiempos de un alumbramiento de una placenta en domicilio. Y las dos dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Entonces, a partir de hacer una buena pregunta que nos interpele y que ponga en juego el vínculo, más allá de la escena de lo que había ocurrido, o sea, ¿qué pasó entre nosotras en ese momento? Donde la alianza que más se consolidó, la toma de decisión, fue la nuestra. Yo, mujer pariendo, Ampi, mujer acompañándome. Entonces creo que las buenas preguntas también fueron como un poco guiando algo de este recorrido, de este camino. En mi formación académica, el feminismo se me impone, gracias, celebro, fue para mí un parteaguas, o sea, se me volaron todos los pajaritos hasta ese momento de lo que había sido ese recorrido académico dentro de las ciencias sociales como estudiante. Y cuando llego a una cátedra, que en ese momento el feminismo hace 20 años atrás no era lo que es ahora, en este territorio al menos, y cuando llego a esa cátedra y empiezo a evaluar y a reflexionar la posibilidad de entonces observar el mundo, los vínculos, la sociedad desde el feminismo, no hay una vuelta atrás, ¿no? Todo eso se modifica, cambia, de a poco, ¿no? Porque se empieza a interpelar no solamente las grandes ideas o los grandes relatos o los lentes con que se puede observar, diagnosticar un hecho social, sino también lo íntimo, ¿no? Eso fue transformador, o sea, revisar lo íntimo, lo vincular. Y entonces eso estuvo en ese pulso, en esos diálogos, desde el primer momento de las primeras cosas que empezamos a hacer. Lo primero que empezamos a hacer juntas, además de parir y acompañar en nosotras, fue un taller prenatal. Y yo me acuerdo siempre que uno de los primeros grupos, el primero no porque era muy chiquito,
Esperábamos dos parejas y llegó una sin su pareja, o sea, solo ella. Pero bueno, las cosas empiezan así. Pero después se fue consolidando, ¿no? Como llegaba una grupalidad. Y entonces siempre me acuerdo que en una de las presentaciones yo dije, bueno, yo soy Marian, soy Dula, tengo tantas hijas, qué sé yo, y soy feminista y marxista, también aclaré. Y en un momento cuando dije eso, dije, ¿a quién le importa esto? Es en un taller prenatal. Pero para mí venía siendo como algo de, no puedo no decir esto, porque todo esto está teñido de estos diálogos, de esta manera de reflexionar el evento sexual, la vida de las personas, la disputa de poder dentro del escenario un parto. Y lo primero que hicimos no fue Guardianas, después de ese taller prenatal, fue consolidar este proyecto que cumple también muchos años, que es Placenta Raíz de Vida, y que deviene también de un encuentro que tuvimos con Jackie Filoteo, partera mexicana, y con Wadi cuando vinieron acá a Buenos Aires. Y cuando empezamos a transitar el camino, no solamente del acompañar, sino también del vernos con las otras acompañantes, otras personas que también estaban en este escenario y en estas propuestas, y había algo que siempre resultaba, no sé si la palabra es corto. Había un atravesamiento del diagnóstico de lo social, de las condiciones de existencia de los otros y las otras, que no estaba puesto en juego a la hora de pensar cómo se acompaña, cómo queremos acompañar, qué sentidos queremos disputar. Y entonces eso estuvo presente en todo lo que fuimos haciendo. Y la verdad es que denominar este espacio un espacio feminista dentro del dulaísmo fue disruptivo en su momento. También porque en algún momento lo hicimos también a partir de asumirnos dulas de aborto, y en el dulaísmo acá eso también fue controversial, ¿no? Entonces nos fuimos forjando como un camino, pensando otros caminos, que después, bueno, se allanaron esos otros caminos para llegar a lo que es el feminismo dentro del dulaísmo. Sí, mi primer contacto teórico con los feminismos es a través de Mariam. Pero mi motor siempre fue, bueno, también lo que traían las compañeras que se asumían feministas, la rebeldía, ¿no? Como el percibir injusticia en sistemas de relaciones, que pueden ser familiares, que pueden ser en la escuela, que pueden ser... Y qué palabras se le ponían a esas experiencias, creo que va construyendo un poco algo de la reflexión. Entonces creo que nuestra escuela sea una escuela feminista de dulas tiene que ver con apostar a una reflexión situada con determinados lentes y perspectivas para poder también darle un límite a esta pregunta que es ¿qué es acompañar? ¿Cómo acompañamos? ¿No? Los modos de hacer y de construir y de tramar y tejer sistemas de relaciones donde circula eso que empezamos a nombrar también desde esta escuela, la sexualidad, ¿no? Lo que circula en los sistemas de relaciones es esa energía sexual que intercambiamos con las personas. Ahí también pienso que ustedes, cuando se forman como escuela, no sé si ya lo tenían tan claro, pero también vienen como a traer al mundo una cosmovisión, que de hecho es parte de lo que, bueno, Caldero y de lo que significa dentro de la escuela como ser guardianas del origen. ¿No? Como allanar un camino de algo de lo común para construir con otras. Y ahí me pregunto, bueno, también ¿cuándo empiezan a acompañar juntas? Porque ahí vos la habías acompañado. ¿Y cómo empieza ese acompañar juntas a otras? Porque ya era, bueno, un vínculo íntimo entre ustedes que se fue fortaleciendo, pero que de pronto empezó a diseminar un modo de estar y ser en el mundo. Al año, creo que, o sea, al año de Maite,
vos decidís ser dula también, como parece Ahora ¿no? yo también. Claro. Quiero. Y cuando, o sea, al año de Maite, a los 2 años de Gaia, o sea, hace 11 años, salimos a acompañar juntas. Y acompañábamos de a 2. Y también acompañábamos en autonomía, como abriéndole también esa praxis feminista en el acompañar tenía que ver con abrirles posibilidades a las mujeres. Y en ese camino, digo, no es un camino fácil, sin tensiones. Una tensión, por ejemplo, que puedo nombrar tiene que ver con los diálogos con el yo, ¿no? Con el propio ego. Acompañar de a 2 a otra y que la otra tenga más circularidad de energía con una y entonces como, ¿no? Los tríos, los triángulos. La trieja. Claro. Entonces ahí había que, cómo se dialoga con una misma, esas experiencias tensionantes en el cuerpo a razón de nuestros sistemas nerviosos. Y ahí es necesaria la reflexión feminista, marxista, eso sí, tenemos raíces comunes, porque en mi vida ha circulado el erotismo toda mi vida en mi experiencia humana a través de la militancia y lo sigue haciendo. Entonces, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo hacemos esto juntas, dándole un lugar a todo lo que nos pasa para poder aprender a dialogar, y no solo con la otra, con una misma, con reflexiones con sustento, con raíces? Creo que eso es como importante de la cosmogonía, que para nosotras es un poco el sistema de creencias que nos organiza. Entonces, vamos a hacer comunidad, ¿cómo la vamos a hacer? Es como aprender a tejer. Me encanta esto porque yo siento que traigo mucho investigando, ¿no? Sobre vínculos y parejas. Cómo en la pareja no nos hacemos las preguntas. Ni inteligentes ni ningunas. No como que asumimos. Y muchas veces en la amistad también. Como, bueno, circula energía, hay un erotismo, algo que me gusta. Y entonces yo asumo que somos amigas y mis acuerdos son estos, pero nunca los dialogamos, no reflexionamos sobre, bueno, cómo construimos este vínculo. Y eso me parece que es un modo de estar entre ustedes que se derrama, que para mí es como muy inspirador. Como, ¿cómo se sostiene un vínculo tantos años de crear, de criar, de compartir, de acompañar a otras? Bueno, haciéndose preguntas, como reflexionando. Sí, y también creo que esto que dice Ampi del diálogo con una misma, porque también algo que, yo no digo que me pase en todos los vínculos, ¿no? O sea, tendría que pensarlo, sobre todo en los vínculos anteriores a esta etapa de la vida que hace muchos años hemos inaugurado juntas, que es yo confío en ella plenamente. O sea, no tengo, nunca me percibí en riesgo o en, no sé, o en este del diálogo del ego y siempre confié. Creo que porque fue mi dula, ¿no? O sea, hay algo de esa intimidad que se forjó en un momento visceral que fue expansivo y nunca lo puse en duda. Entonces, desde ese momento que nos encontramos y que empezamos a hacer cosas juntas y que Ampi también empezó a hacer cosas por su lado con otras personas, yo tenía plena confianza que eso que ella hacía, que no necesariamente me incluía en ese proyecto, para mí iba a ser igual de expansivo. O sea, que ella se expanda yo me expandía. Pero no porque compartamos ese proyecto, porque había algo de ese vínculo en el que yo confiaba plenamente. Ay, es muy precioso. Sí, es precioso. Bueno, te ponen... y entonces por eso digo, no sé si en todos los vínculos me pasa, tendría que pensarlo. También hay algo de este vínculo que es no solamente ser amigas y compartir la intimidad, trabajamos juntas hace mucho tiempo, con otras personas, muchas cosas se mezclan. No hubo una sola vez que yo descrea de Amparo o me sienta amenazada por Amparo. Y eso es un regalo. Hermoso. Siento que eso también resuena en la grupalidad como escuela.
como entrar a un lugar en donde no hay peligro. Total. Como que genera confianza, ¿no? Uno se siente que, bueno, acá no me van a herir, a lastimar, a ponerse por encima de, por más que a veces hay tensiones o diferencias, digo, qué necesario. Siento que me emociono porque me parece poético, hermoso, divino, pero también por algo de la historia, de que no tenemos tantos lugares ni vínculos en donde sentirnos a salvo. Sí. Yo creo que hay algo de la reflexión, porque a nosotras nos encanta hablar de confianza, pero a veces es tan difícil como describir esa experiencia para que otra la pueda adoptar en su cosmovisión y llevarla adelante en este mundo, ¿no? Que nos somete, nos rompe, pero creo que hay algo que es interesante para pensar en estos tiempos de la propiedad privada del vínculo, ¿no? De la propiedad privada del otro, como hay muchas maneras de llamar a esto que somos, dupla pedagógica, dúo, pareja, ¿no? Como, pero si no podemos reflexionar con buenas ideas, va a ser difícil que podamos crear nuevos mundos, quiero decir, nuevos universos para existir, nuevas comunidades, porque a veces pienso que queda romántico y que digo, no todas las personas, las mujeres que yo acompañé, sienten lo que siente Marian, ni claro, ¿no? Como que son... y no están acá, o no, lo que nos pasa entre nosotras quizás no nos pasa entre todas, y sí creo que hay una construcción fina para esto. Por eso digo, no es romántico. No. Hay mucha oscuridad a la que zambullirnos juntas y poder pensar y reflexionar. Y un poco también ese fue el motor y es lo que nos trae hasta acá, con Guardiana del Origen Escuela, a constituir este podcast con Dali y Fabi, el poder de nosotras, ¿no? Como pregunta, como idea, como afirmación, como negación. Sí, también en relación a eso teníamos ganas de preguntarles porque también ustedes en algún momento como que subieron la apuesta a algo de lo político, ¿no? Más allá de lo íntimo o de eso como una forma de trabajo y de entrar en un diálogo con el mundo, también empiezan a organizar a esas guardianas formadas en términos políticos. De activismo, de artivismo, venimos pensando como estas ideas de cómo comunicamos y cómo nos presentamos ante el mundo. Y ahí me gustaría enlazarlo un poco con esta propuesta del podcast, del poder de nosotras, ¿no? Cuando ustedes hacen ese salto a decir, bueno, nos organizamos como guardianas, abrimos un espacio de organización de dulas feministas guardianas del origen. ¿Cómo fue para ustedes hacer ese paso de saltar a la organización política feminista como dulas? Por eso, o sea, como volvemos atrás. Nosotras nos reúne un modo de organización política que tiene que ver con estas fechas de 24 de marzo, Día de la Memoria, donde podíamos organizadas con 2 ensayos salir a tomar la calle nuestra, danzada, bailada, catártica, con entre otros, o sea, nosotras un poco hicimos esto siempre. El salto creo que tiene que ver cuando aparece la reflexión. Bien. Y entonces nos damos cuenta que esto es lo que ahora nos toca volver a hacer, ¿no? También pensando la historia política de nuestro territorio, del mundo, desde estas perspectivas feministas y marxistas, pensando estrategias de resistencia y supervivencia. O sea, es parte de la identidad guardianas, la organización política. Pero, para simplificar, a mí me interesa la palabra organización. O sea, ya teníamos el material, ya teníamos el sistema de relaciones, ya habíamos entendido y podido nombrar y reflexionar sobre los modos de hacer. Ya éramos un caudal de personas que
que demandaban. Y nos demandaban a 2 personas, un caudal de personas, y entonces un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Como un techo. Y esto hay que organizarlo, Marian. Esto merece una organización para salir a tomar las calles, que fue previo a la ley del aborto, y luego ahí tuvimos una caidita y como dice Laura, nos caímos, nos volvimos a levantar, porque este camino no fue sin ataques y defensas, porque nunca. O sea, también eso, ¿no? Al principio dolía y después ya empieza a ser un lugar y sí, era esperable, porque cuando vos estudiás los sistemas de relaciones, sabés lo que das y sabés lo que vuelve. Salvo algunas veces, algunas excepciones, y bueno, ahí otra vez el desafío de aprender. Entonces, había que organizar estos modos de hacer con estas cosmovisiones para que pueda circular la idea de un intercuidado, de una interconfianza, de que somos una trama que hacemos y acompañamos desde lugares seguros entre nosotras, y que eso nos va, podemos ir intercambiando fuerzas, inspiraciones, posibilidades, y entonces podemos abordarlo todas más organizadas y mejor y juntas. Como que, por eso digo, hay algo de los discursos, ¿no? Que me preocupa bastante de los discursos que a veces se imponen o es fácil de decir, pero eso no está pensado en la praxis. Porque a veces en la praxis el discurso no encaja, no entra. Y entonces, ¿cómo se reflexiona y desde ahí constituir un relato para que desde la praxis poder después pensar, che, esto lo podemos multiplicar? Sí, me parece que es esa pregunta, ¿no? De qué pasó, que se hicieron al inicio, y yo pienso que hay algo de lo que es el poder de ustedes, que es tejer a través de la reflexión. Como que si yo pienso en un poder de guardianas es, el reflexionar, el poder pensar en términos de para nosotras. Total. Y cómo nosotras dialogamos. Y sumar que en eso estamos haciendo historia. Estamos escribiendo la historia. Y eso es un compromiso revolucionario que requiere la medida justa, libriana, de sostener. Porque el mundo nos impuso todo el tiempo desastres y debacles. Chicas, no fue fácil esto. No estamos contando la parte oscura. Pero cuando vino pandemia y nosotras éramos una escuela presencial y tuvimos que traducir eso al mundo online y virtual, no sabemos cómo lo hicimos. O sea, y esto también que traía Marta, salimos de ahí sin poder pensar, nosotras también salimos de ahí sin poder pensar. Y recién ahora empieza a aparecer como, a ver si podemos reequilibrar los mundos de lo presencial, lo online, el mundo, el territorio, el barrio. Y esto, nuevas plataformas también, ¿no? Lo que traes del artivismo y esa fascinación con Ro, y eso que le honrábamos tanto a ella de su militancia a través del arte, ¿no? Como pasaron tantos años en el medio, pasaron tantas cosas, nos empezamos a poder ver entre varias, entre otras, entre muchas que hacíamos lo mismo, pero que éramos diversas porque veníamos con distintas singularidades, historias. Y en esta pregunta, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo podemos contar, mostrar, evidenciar esta energía que circula entre nosotras, siendo el grueso de Guardiana Floreceremos 70% artistas? Y hagamos arte, o sea, volvamos, organicemos las potencialidades artísticas de cada una de las compañeras y veamos qué pasa, qué sale. Guardianas también tiene mucho improvisar. Total. No está tan controlado, digamos. Lo pienso en términos de escuela, porque después nosotras tenemos alianzas con otras escuelas. Quiero nombrar a la compañera Anabela Lozano y la escuela de Fabi Villalba. Y Tantra Elemental, que ahora es mi escuela también. Y bueno, vemos distintas sistemas pedagógicos, ¿no? Para pensar
para poder reflexionar qué es hacer escuela, qué es escuela. Y entonces, bueno, múltiples posibilidades, ¿no? Y con resultados muy potentes, más allá de los contenidos que uno imparte, en términos de grupalidades, comunidades, en las que hay un intercambio que es distinto al intercambio que nos imprime la cultura, de la oferta a la demanda, el dinero, esto que decimos siempre, como nuestro trabajo no, o sea, es una metáfora el valor económico de nuestro trabajo. El valor de nuestro trabajo es inmenso. Acompañar, cuidar, es enorme, es inmenso. Sí, inconmensurable. Inconmensurable, infinito. Y a la vez, honrar a la gran maestra Ruth, que nos hace la vida más dignas. O sea, que lo que nosotras recibimos es dignidad humana, ganas de vivir. Ese compromiso político me parece que tiene que ver con este arquetipo, vamos a decir 2 minutos para ubicar, que es guardianas. Y después lo del origen, lo reflexionamos todos los años, porque vamos, Porque es controversial, difícil el origen. pero sin embargo, alto nombre. Alto nombre, punk. Pan rock, me puse traigamos. A mí siempre, creo que en todos estos años también tuvimos, en todo este proceso que fue Guardianas del Origen, como decía Ampi, digo, de saltar al espacio de lo presencial, a la urgencia de la virtualidad, porque no íbamos a salir derrotadas de ese mundo que se nos imponía, que era virtual, o sea, que soltábamos todo y volvíamos como podíamos en otro tiempo. Bueno, no. ¿Qué hacemos? Desplegamos un recorrido de la virtualidad con un montón de materiales que a nosotras nos erotizaba pensar en el 1 a 1 y con las otras. O sea, todo ese año de pandemia de 2020 nos la pasamos pensando, estudiando, trasnochando mucho, Más que nada trasnochando. brindando. Y entonces cada vez había más materiales inspiradores que los estudiábamos, los pensábamos, los leíamos, ¿no? Y entonces a partir de esos materiales empezamos a hilvanar ese recorrido. Y ese recorrido empezaron a llegar personas con mucha masividad ese año, porque la gente tenía disponibilidad, quienes podían hacerlo, a sentarse, a reflexionar en la virtualidad y a pensar. Que para nosotras eran estructurantes, fundantes, o sea, nos encendían, no había nada de eso, ni hay nada de lo que hacemos que no sea, que encienda, ¿no? Y no pocas veces han llegado personas que digan, esto es un montón, ¿para qué tanto? No, si yo solo quiero acompañar un parto, o sea... Bueno, y esas personas así como vienen se van y encuentran sus caminos y qué sé yo, pero hay algo donde ese tanto, que parece intenso, que parece mucho, que parece demasiado, no podemos hacerlo de otra manera, no podíamos hacerlo de otra manera. O sea, ¿cómo te posicionas en el mundo, en la vida, para acompañar a la alteridad si no es con ese tanto, si no es con ese caudal de reflexión y de inspiración? Entonces creo que esto que después también se configura en Floreceremos, que para nosotras era una necesidad, una urgencia, o sea que configurar esta organización que asuma que la experiencia del acompañar es una experiencia política, ¿sí? Eso como fundante, como base, como tierra fértil a partir de la cual construir. Y para llegar a eso necesitábamos transitar toda esta liminalidad que era este recorrido, que era a partir de estos ejes reflexionar lo más profundo que podamos para acompañarnos entre nosotras y acompañar a otras y otros. Eso fue una construcción que también devino después de un aprendizaje de haber intentado otra construcción donde eso no estaba sucediendo, ¿no? Donde la vuelta era, che, esto es mucho, ¿para qué tanto? Y entonces, a contramarcha de recular y decir, bueno, sí, puede ser que esto sea mucho, que pueda ser exigente, que pueda ser, no. Seguimos profundizando hasta tener, yo creo que un poco es el deseo, la voluntad y el sostener, pero también tener la fortuna de encontrarnos con otras que decidan también hacerlo, que pongan su fuerza al servicio de la construcción colectiva y de la reflexión colectiva, ¿no?
Y hemos logrado esto todas juntas, ¿no? Porque hoy pensamos en Guardianas o en el espacio de Floreceremos o en el poder de nosotras. Es esa construcción, es ese devenir. Hoy la trama se sostiene con muchas otras personas, muchas otras compañeras que ponen todos sus dones, su voluntad, su deseo, su erotismo al servicio de que esto se sostenga. Y entonces... Nos vamos al pluri con un micro. y entonces... Siempre doblando la puerta. Nos vemos, claro, nos vemos en el pluri. Bueno, tenemos poco tiempo. Yo tengo 2 preguntas. El tiempo. Una es, ¿cómo nombrarían o traerían algo de de lo espiritual a todo este proceso de la dimensión espiritual? Como acompañantes, como escuela, como guardianas floreceremos, como amigas. Y cómo podríamos también traer algo de la placenta en esta clave espiritual y feminista para cerrar. Yo creo que Ampi lo va a decir mucho mejor que yo, esto de la Lunas en Libra peleando. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Es una perfo. Vos lo haces mejor. Pero, a ver, para ser sintética, toda mi infancia y mi juventud estuve tratando de resolver la pregunta de qué es lo espiritual. Con una voracidad, con un hambre de un mundo de espiritualidad que estaba vacío y que no sabía cuál era, ¿no? Y entonces exploraba las religiones, que es la espiritualidad institucionalizada. Y cuando no me bastaban, me inventaba la propia, y ese era mi mundo de fantasía de la infancia. Y que fue dialogando durante toda mi adolescencia y mi juventud. En el momento que la conozco a la negra y empiezo a transitar esos espacios rituales y ceremoniales que eran sus clases y su espacio público, o sea, ocupar la calle, no solamente contando algo del relato a partir del lenguaje de la danza afro de Orillá, sino poniendo mi propia historia como sobrina de una mujer desaparecida, o sea, eso fue el origen, la semilla de decir, esto es una experiencia, esta es mi espiritualidad. Y parir fue lo más contundente de eso, porque por lo menos ahí a mí me cae la ficha de que la experiencia de la máxima potencialidad de este cuerpo que soy es mi espiritualidad. Y entonces a partir de parir y de ese espacio en la vía pública y compartir con otras y menstruar y abortar y construir y estar con una otra, o sea, esto era mi espiritualidad, por fin llegó, es esto, es la máxima experiencia de este cuerpo. Entonces no hay escisión entre cuerpo y espíritu. Por esto digo que lo va a decir mucho mejor Ampi, ¿no? No hay praxis en este momento que no sea espiritual. La espiritualidad encarnada, diría Merleau-Ponty, para también poder hablar de la percepción. Mi experiencia de vida es profundamente espiritual en términos de una percepción ampliada. Soy hija de 2 artistas y la espiritualidad y el arte tienen un profundo origen común. Y también fui nieta de una señora católica y también hija de una antirreligión, pero una mujer muy creativa que también nos acompañó en sembrar, en brotar el poder de nosotras. Entonces, para mí la espiritualidad y la creatividad, y esto que digo en el medio, lo intangible de lo que podemos ver, si podemos profundizar la visión, y para eso miles de múltiples caminos, ¿no? Pero eso que circula entre nosotras cuando nos ponemos creativas y cuando nos ponemos creadoras, es un intercambio espiritual. Y eso hace a los modos de acompañar y cuidarnos entre nosotras, y eso lo hace la experiencia política que organizamos en Floreceremos, ¿no? Esa pregunta que organiza Floreceremos. Entonces,
realmente este estar entre nosotras es una experiencia religiosa. Si me tocas. Y ahí, bueno, nada, y entonces ahí uno empieza a pensar un montón de cosas también en términos estos. Digo siempre que soy hija de artistas, pero nunca me asumo como tal, ¿no? Como que ahí empieza mucho a suceder un erotismo, un entusiasmo que traías, Marian, el otro día que me encantó. Esta cosa del sostener el ánimo, ¿no? Como que estas afectividades que circulan son políticas, son eróticas, son espirituales. Y bueno, nada, me parece que nos toca un mundo, o sea, que lo próximo también es esa visión sobre el futuro. Me gusta. Sí, porque no hay, eso también no está, o sea, Guardianas es una improvisación en el presente que no está controlada, pero sí tenemos proyecciones futuras, políticas, o sea, sí nos trazamos objetivos, también pensando en esto de cómo se hace escuela. Y bueno, y eso, hacia el futuro, poder expresar, contarle al mundo esto que somos, que no es solo esto que somos, sino esta comunidad que somos y que estamos acá sentadas hoy, me parece que es nuestro desafío. No esperemos que el mundo nos acepte ni nos reconozca, esta es la historia de nuestras vidas, o sea, no vamos a ir a esperar lo que ya sabemos que nos ha sido negado. No vamos a pedir que sea mejor, vamos a encantar la vida, punto. Y a esto, y a intercambiar con otros, que venga lo que tenga que ver. Después seguiremos pensando esto del darlo todo, cómo empezamos a quizás regular algo de eso, ¿no? Pero bueno, esto nosotras lo damos todo y después lo sostenemos. Y bueno, y después eso establece un diálogo y el diálogo es reflexivo siempre. Sostener la conversación, diría Marta, ¿no? Como hoy hacer arte o que nosotras nos hagamos esta propuesta es ir a sostener una conversación. Hermoso. Gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Bueno, ya pasó unos nervios. Unos nervios. Ay, no hicimos lo de la placenta. Ay, No. sí. Que esto quería decir corto, que en ese parto en el que yo me paro Dula, Mariam pare a Maite, Maite nace y la placenta tarda, en ese portal nosotras sellamos esta alianza y de esa alianza, o sea, de ese portal, de ese alumbramiento, surge la pregunta ¿qué pasó? Entonces, la placenta en nuestras vidas es el sello de este origen, es este comienzo, es esto que le decidimos guardianar y que le fuimos poniendo palabras muy de a poco, y nada, muchísima reflexión al respecto, pero que tiene que ver también con nuestras investigaciones, que hoy no vamos a profundizar porque esto ya llega hasta acá, pero en lo que damos en llamar misterios de sangre y que eso se vincula a la espiritualidad encarnada. O sea, la espiritualidad encarnada tiene tanto y mucho que ver con nuestros tejidos, con nuestras células, con nuestra sangre. Entonces la placenta es la guardiana para nosotras de la sangre y bueno, esta es nuestra guardiana y somos sus guardianas porque establecemos este modo de relación con la placenta que intentamos imprimir en el mundo, que es reciprocidad, colaboración, cooperación, diálogo, reflexión, visión, Sostén, nutrición. contacto, confianza. Y es recordar que fuimos cuerpo placenta, todos fuimos cuerpo placenta, o sea, no es que un día nacimos cuerpo y ya está, y ahí empieza la historia. No, la historia empieza antes y es que fuimos cuerpo placenta en un útero de madre, en un cuerpo que respira, late, y eso constituye nuestra huella de origen afectiva, sexoafectiva. Me acuerdo que un día dijiste, bueno, la placenta se abre camino, ¿no? Como que también se abrió camino con ustedes, encontrándolas. La placenta es maestrísima. Estudiar la placenta todos estos años nos
constituye el relato que llevamos adelante. Y entre las cosas que nos enseña es eso, que la placenta se abre camino hacia los codos. Como sea, ¿no? Como también pensaba en un momento, ahora no lo voy a poder tejer, pero hay algo de lo que hacemos que es muy tabú en este mundo. Total. Bueno. Como el tabú de todo es un poco lo que encarnamos. Por eso digo, no es tan luminoso, no es tan fácil. Sí, no está en el streaming, ¿no? Poder hablar de la sangre, de nuestra sangre, de cómo se pone en juego. No tenemos ni las palabras tantas veces. Eso. Y aparte, también en algún punto, o sea, cuando el mainstream toma determinados temas y los pone sobre la mesa y entonces parecen banales o transgresores o problemáticos o difíciles de abordar o... Bueno, qué sé yo, en algún punto hay algo de que también las personas se van inspirando en esto que nosotras hemos compartido al mundo a partir de nuestras experiencias y cada uno también construye relatos de lo que lo conmueve con lo posible, con sus propias lógicas, ¿no? Y eso también es para observar, digo, antes de, ¿no? Antes de cuando las cosas se ponen, bueno, ¿qué observamos en cómo las otras personas se conmueven con nuestra propuesta? Lo dialogan, lo exponen, y tiene que ver con su, no sé, con su camino, con su singularidad, y a la vez decir, bueno, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Cómo dialogamos con ese mundo que nos asoma y nos rechaza y que nos asoma y que se conmueve o que dicen, mira estas pibas, no son tan falopa. ¡Qué punk rock! ¡Ojo! Y nosotras observamos, nos enojamos, no nos enojamos, Nos reímos. también pues, teníamos 40 y pico de años, digo, hemos pasado toda una vida de ensayos, ¿no? De cómo es el enojo, cómo nos encendemos, cómo a ver, eso también es un aprendizaje de todo este tiempo, y que me parece que es interesante, ¿no? Sí, de aceptar el mundo como es para poder bailar con él. Sí. O sea, siempre va a estar el pulso de transformación porque nada es quieto. Y eso es una flecha. Pero si no podemos entender con qué mundo estamos dialogando, y es difícil moverse ahí. Y esto, ¿no? Y es todo el tiempo esa sensación de la alerta, el riesgo. Entonces, bueno, nada, eso. Que también para ser parte de esta comunidad me gustaba esto que las señalabas a ellas, ¿no? Hay que comprometerse con la otra. Creo que eso también es el poder de nosotras. Total. Ese compromiso con las otras, donde se construye la materialidad del amor y no el discurso del amor. Sí, la materialidad, pienso también la cotidianidad del amor. Como que me parece que, Total. si es una vez cuando nos encontramos todas que no nos alcanza. Total, y la cotidianidad de todo. Sí. O sea, algo de ese desafío espiritual también, ¿no? Como que la espiritualidad sea cotidiana, sea en estos gestos, sea en darnos ese tiempo para tomarnos el cafecito, ¿no? Como nuestros encuentros de lunes, mami de jardín. Eso es. Gracias. Gracias. Las A amamos. ustedes, las amamos. Gracias por contarse. Gracias. Bueno, y gracias a los que están del otro lado también y a las que están, y bienvenidas todas a ser parte. Sí, bienvenidas. Esta red de guardianas. Punk. Rock.